Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo podcast de astrología y en esta ocasión, hola Ana Paola, vamos a hablar de los nodos lunares. ¿Cómo estás, Constanza? Pues sí, un tema que la verdad me parece muy interesante porque dura bastante tiempo el tránsito de estos nodos y sobre todo porque tiene también una connotación kármica, vamos a decirlo así. Exactamente, ya lo habíamos visto en algún podcast sobre la astrología kármica y pues, bueno, en principio los nodos lunares pues, se refiere a este eje, que además es un cálculo matemático en realidad, que tiene que ver con las posiciones de la luna y del sol y que entonces pues es muy interesante porque pues siendo un cálculo matemático es bastante acertado en todas las cuestiones que hemos estudiado y vivido, que tienen que ver mucho con el tipo de experiencias y como tú dices puede ser kármica, ¿no? Es lo que se dice, digamos, por la tradición védica. Y tradicionalmente así se toma en cuenta, pero bueno, finalmente es un camino de evolución, ¿no? Por supuesto, y también la cábala, comentábamos la vez anterior, que lo menciona y lo sugiere como una corrección del alma, lo identifica como tikkun. Y bueno, aquí el tema es que hay un camino a recorrer que viene de un símbolo, de un signo zodiacal al opuesto. Y eso es lo interesante, que no es tan fácil llegar a desarrollar o a evolucionar en ese signo contrario del que te están proponiendo. Porque el principio es que cuando naces, tienes marcado ese eje nodal y el nodo sur, de donde se supone que venimos, ya sea de vidas pasadas, de experiencias ya conocidas, es más, hasta de talentos que podemos en esta vida reconocer como muy fáciles para nosotros, pues de repente te dicen, ¿qué crees? De ahí agarra lo mejor, de ahí toma esas cualidades, esas virtudes, pero voy a decirlo así, no tengo los cines, no te quedes ahí, porque si te quedas ahí no vas a cruzar ese proceso de desprenderte y de tratar de aprender lo que el signo opuesto te ofrece. Exactamente, y como tú bien decías, es una palabra que viene del hebreo, tikkun, que pues es el nodo y tiene que ver con la corrección o la reparación en el alma. Entonces esto es así como súper interesante. ¿Y qué pasa? Que cuando, por ejemplo, nacemos todos con algún eje nodal en un signo determinado, por ejemplo, puedes tener el signo Capricornio donde tengas al nodo sur. Uh-huh. Entonces de Capricornio pues el signo contrario es Cáncer y quiere decir que entonces en tu vida tendrás que tomar las mejores cualidades de Capricornio, las mejores cualidades del signo como tal, y pues vas a aprender a desarrollar las del signo contrario, que justo pues es donde se manifiestan como estas dificultades y a lo largo de nuestra vida lo vamos viviendo, ¿no? Se dice que no es un proceso como muy rápido y pues todos los signos representan un reto, ¿no? En un sentido, y entonces cuando tenemos el eje nodal en esos signos va a ser algo muy significativo en nuestras vidas, ¿no? Sí, y de por sí dura año y medio el ciclo de uno de los, por ejemplo, cuando está el eje nodal, que va cambiando porque además va para atrás simbólicamente, no va en el signo en el orden del zodiaco, sino que va en un orden, pues sí, podría decirse contrario. Ahí dura año y medio ese periodo, entonces quiere decir que si nos vamos a estos ciclos literalmente cósmicos como el reloj, marcaría que cada 19 años la experiencia se repite. Entonces nosotros podríamos decir, ¿qué pasó hace 19 años? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Cuál era el tema de mi vida? Ese es por un lado. Y por el otro lado es quien haya nacido, ahorita vamos a dar unas fechas, por ejemplo, en este eje nodal que ahorita estamos transitando, que es el eje del nodo sur en Libra y va al nodo norte en Aries. Ese es el que a todos nos está permeando en este momento desde el 2023 hasta el 2025 que va a estar, pero lo interesante es eso, ¿qué pasaba conmigo hace 19 años, por ejemplo? Exactamente, y pues a través de este eje nodal pues pasan muchísimas cosas, porque nos permite, por un lado, identificar las debilidades, como dices, del pasado, o de cosas que están muy ancladas en nuestro inconsciente. También podemos reconocer el equipaje que traemos, digamos, de vidas pasadas, eso si lo queremos ver de esa manera. Y si no, pues sí, tiene que ver con patrones muy profundos. Evitar, así, si observamos esto, podemos evitar obstáculos y desvíos que retrasan nuestro progreso, ¿no? Entonces es como si pudiera uno
decir en qué me estoy atorando, y si uno conoce un poco de astrología, muchas veces ese nodo sur va a significar muchos de tus atorones, ¿no? Porque son experiencias que se van repitiendo, por ejemplo, en temas de pareja y que dices, oye, vuelvo a repetir un patrón similar, o en temas de salud, ¿no? Las enfermedades que de repente pueden ser que se van repitiendo y que tú sientes o piensas, no, pues ya lo dejé atrás, y no. Entonces, eso, lo que en tu vida está siendo repetido, y por más que intentas de repente poner un alto, bueno, a lo mejor no solo es poner un alto, sino echarte un clavado en qué podría ser el patrón inicial, dónde estuvo ese pacto que se hizo para estar viviendo esa experiencia de manera repetida y que ya no quieres hacerlo, o que ya no te es grata, o que simplemente no te deja avanzar. Entonces hay que observar dónde están los nodos en nuestra carta natal, dónde está el nodo sur, explorar ese signo. Por supuesto que importa mucho la casa, porque es los temas a tratar, la casa astrológica, y también importa mucho quiénes tenemos de aliados en la carta natal, porque muchas veces hemos visto que ese nodo sur a lo mejor está en una unión con la luna, con el sol. Bueno, entonces ya estamos hablando hasta de temas de familia, con patrones de familia muy marcados, muy repetidos, muy conocidos para los miembros de la familia, por ejemplo, o que tengan que ver con las parejas que elegimos. Sí, bueno, depende de muchísimas cosas. Estábamos hablando de en qué eje cruza qué signos, ¿no? Pero también las casas en astrología, es decir, las áreas de nuestra vida en especial donde nos van a afectar. Entonces, por poner algunos ejemplos, ¿qué me dirías tú, Pau, por ejemplo, de un nodo sur en la casa 4, un nodo norte en la casa 10? Claro, independientemente del signo, pero simplemente el estar en la casa 4 quiere decir que ya había una tradición muy arraigada, hasta podría decir preconocimiento, ¿no?, de los familiares, o de cómo iban a ser el sistema familiar, vamos. Es una estructura familiar que te puede a veces atrapar porque todos funcionan y nadie se sale del circuito, ¿no? Entonces te proponen sí tomar las cualidades de esa familia, de esa casa donde naciste, de esas raíces, de ese país, porque también tiene que ver hasta con la tierra donde naciste, pero te dicen llévalo a un lugar donde puedas ser mucho más visible y mucho más expuesto, sobre todo por tu manera de hacer, ya sea tu profesión, o por la fama que tengas, o por lo que seas conocido, pero es exponer tu vida y un poco exponerte a el ojo público, saliendo de tu pequeño refugio de familia nuclear, ¿no? Sí, y si fuera al revés, por ejemplo, el nodo sur en la casa 10, la casa 10, pues sería como bájale un poquito a tu imagen pública. Sí, a tu imagen pública y a lo mejor a la atención y a la cantidad de tiempo que dedicas al trabajo, a los temas profesionales, porque tienes algo que crecer en términos de la familia, ¿no? Y ahí hay que cultivar algo, porque es algo que nuestra alma lo va a agradecer, o sea, es algo que nos va a hacer crecer, ¿no? Y cada uno pues tendrá como su propio camino. Por supuesto, y fíjate que a partir de los 42 años es cuando deliberadamente lo sientes, ya está ahí manifestado el nodo, es decir, te va dando señales a través de tu vida, pero me parece que justo a los 42, que se considera la mitad de la vida en astrología, bueno, pues tú puedes claramente saber para dónde vas. Obviamente, si alguien te ayuda con una carta, con una lectura previa, pues te hace el camino un poco más fácil. Aún así hay que reflexionar y trabajar sobre los temas de, como dijimos, del signo del nodo sur, y por supuesto ir abriendo, porque esto es mucho de apertura mental, a qué me puede aportar el nodo norte. A veces nos topamos con gente que es del signo del nodo norte y decimos, bueno, esos son los maestros, directamente los enviaron para que aprendamos cómo se lleva a cabo, cómo se experimenta, cómo se vive con los lentes del signo del nodo norte que nos están poniendo enfrente. Sí, muchas veces tenemos estas relaciones pues hasta mágicas, ¿no? Digamos, en donde uno se relaciona porque precisamente es lo que nos falta aprender. Si yo tengo, por ejemplo, un nodo norte en Leo, de pronto no es casualidad que yo tenga una pareja Leo, con sol en Leo, por ejemplo. Por supuesto, o un maestro Leo. Y además que me incomode, ¿no? Sí, a veces le empezamos a ver todos los defectos y cuando descubrimos que para allá voy, es sorprendente. Sí, algo tenemos que aprender de ahí, ¿no? Y pues sí, precisamente
ese es el tema de los nodos, que es muy interesante, sobre todo, pues no en la teoría, sino, o sea, ver cómo se expresa, analizarlo y ver qué sentido nos da en nuestra propia experiencia, ¿no? Concretamente. Ahorita, pues, esta generación justamente le está tocando, o sea, los que nacen ahora, este nodo norte que los lleva a Aries, que vienen de Libra, y que fíjate, voy a decir algunas fechas por si alguno recuerda qué andaba haciendo, o por si alguno nació en esas fechas, le correspondería el mismo ciclo que estamos ahorita atravesando, de nodo sur en Libra, nodo norte en Aries, y esto se presentó, lo estuvimos viviendo en el 2005 y terminó a mediados de 2006, porque es más o menos año y medio lo que lleva este tránsito. También, si nos vamos un poquito más atrás, marzo del 86. Del 86, y fíjate... hasta diciembre del 87, más o menos. Exacto, y esto es muy interesante, agosto de 1967, que se estaba preparando para ese año, pues marcado con muchísimos movimientos sociales, que fue el año de 1968, porque duró hasta el 69. Exactamente, hasta abril del 69. Y pues claro, porque tiene mucho que ver con ir hacia el signo de Aries, que es lo que nos empodera y donde tomamos como fuerza en el sentido de ceñirnos a nuestra voluntad, a luchar por algo en lo que creemos, a defendernos, porque bueno, finalmente es un signo regido por Marte, ¿no? Por supuesto, y mira, una última fecha que yendo igual un poquito atrás fue 1949, enero a julio de 1950. ¿Qué quiere decir? Que los que nacieron en estas fechas, seguramente un tema de su vida es la pareja, ya sea que tuvieron parejas con las cuales tal vez hubo hasta una codependencia, una relación tan fuerte que sintieron que no se les permitía avanzar de manera individual, desarrollarse de manera personal, que todo estaba al servicio de la pareja y que tal vez esa unión, por supuesto que les dio cosas favorables, pero que sentían que no eran tan ustedes mismos. Esa es una de las lecturas, porque Libra promueve el nosotros somos, nosotros estamos, nosotros compartimos, nosotros acordamos, nosotros ¿no? Estamos siempre como pimponeando la información con el otro, necesitamos la escucha del otro y del consejo. Pero cuando Libra excede los límites en donde ya no puedes ser tú, o porque tienes, para que pertenezcas a esa unión, a esa sociedad, a esa pareja, a esa amistad, tienes que dejar de ser tú, ahí es donde Libra ya no es funcional, ahí ya no es sano. Y entonces en estos periodos lo que se dice es, no se va a terminar con todas las relaciones, por supuesto que no, pero sí te piden que dentro de tu relación tengas el espacio propio, la individualidad, la independencia, la forma de expresarte siendo lo más apegado a lo que tú eres, a tu esencia, y por supuesto sabiendo compartir con quien desees, pero no teniendo que sacrificar lo que tú eres. Aries sí promueve la acción y la acción personalizada. A Aries no le gusta ir en grupo, no le gusta ir en manada, y no, si fuera en manada simplemente es porque él dirige la manada, pero él porque es el número 1. Entonces sí recuperar el liderazgo personal, creo que es esa parte, el liderazgo en donde uno puede tomar sus decisiones, por supuesto que comunicarlas, porque pertenecemos a vínculos, tenemos vínculos importantes, pero sí creo que cuidar mucho el tema del sacrificio, sobre todo en un sacrificio que tenga que ver por llevarla bien, por no pelear. Sí, porque esa sería justo la sombra de Libra, ¿no? Y entonces vamos hacia la parte de Aries, que es esa parte muy virtuosa, como tú dices, el atreverse a arriesgarse por lo propio, ¿no? A dirigirse con mucha voluntad, con mucha firmeza a las necesidades propias. Y pues el karma que se deja atrás es pues una excesiva dependencia de los demás, ¿no? Justamente esa es la misión que está apuntando de manera que va a quedar fija en la carta natal de quienes nacen ahora, pero también para todos nosotros, porque pues todos tenemos algo que nos va a mover a nivel mundial, en el sentido de que también al individuo le va a afectar, porque pues todos tenemos ahí una guiño, conexión, ¿no? Con esos signos, aunque no tengamos ahí los nodos.
algo nos afecta este movimiento. Porque algo además, como bien dices, esto es colectivo, entonces algunos más, algunos menos, pero la energía se siente, la energía toca en el fondo hasta de manera inconsciente, luego ni nos damos cuenta por qué, pero tenemos reacciones tal vez muy arianas en el que es defender lo mío y tal vez estar un poquito hasta como buscando el pleito o simplemente listos para la batalla.